Hola, reciban todos y todas un cordial saludo. Hay ocasiones en nuestra vida cristiana en la que pareciera que todo se acabó, pareciera que no hay solución para el problema o la dificultad en la que estamos viviendo, la depresión, la angustia, la soledad, la escasez, la necesidad, la desesperanza, el desánimo, los sueños que se han muerto, se han ido y pareciera que todo se acabó. Pareciera que no veo el poder de Cristo en mi vida, como si se hubiera terminado, como si no estuviese actuando Cristo en nuestras vidas. O quizás no conocemos a Cristo, nunca hemos escuchado de Cristo, no conocemos su palabra, no entendemos cómo Dios puede entrar a transformar esa realidad en la que yo estoy viviendo. Pues eso vivieron los discípulos de Jesucristo, sus apóstoles, cuando Él murió en la cruz. Ellos habían pasado 3 años con Él, habían experimentado milagros, señales y prodigios sin número. Dice la Biblia que no podían ellos contar la gran cantidad de señales y milagros que el Señor hacía y que aún no alcanzaría el papel para escribir todo lo que Él hizo. Él estuvo en un ministerio de 3 años con sus apóstoles y con sus discípulos. Esos 365 días por 3 obviamente da más de 1000 días. Si asumimos que el Señor hizo, por decir algo, 5 milagros diarios, ellos pudieron ver 5000 milagros. Si asumimos que hizo uno por día, vieron 1000 milagros. Es decir, ellos vieron milagros tremendamente poderosos. Vieron muertos resucitar, vieron leprosos ser sanados, ciegos ver, sordos oír, mudos cantar, endemoniados liberados, paralíticos caminando, multiplicación de panes, el Señor caminando sobre las aguas, en fin, vieron múltiples cosas. Y todos esos milagros, cuando Jesucristo murió, no fueron suficientes para que ellos siguieran creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Señor, era el enviado para transformar sus vidas y el mundo entero. Y a veces en nuestras vidas pasa eso. A veces hemos visto milagros que el Señor ha hecho, pero vienen circunstancias adversas y pareciera que todo se acabó. Pero hay veces que no hemos visto nada, no hemos visto ningún milagro, ninguna respuesta, ninguna señal, por decirlo así. Empezamos a perder la fe y a dejar de creer. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a irnos a la Biblia, a Lucas capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Esto históricamente ocurrió después de la resurrección del Señor. El Señor acababa de resucitar. Dice la Biblia en Lucas 24:13. El mismo día, he aquí 2 de ellos, habla de 2 discípulos del Señor, iban caminando hacia una aldea cuyo nombre es Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas acontecidas. Es decir, iban hablando de lo que había ocurrido, de la muerte de Jesucristo, de su crucifixión. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces, hay conversaciones y discusiones que nosotros podemos tener como seres humanos en las que Cristo no está, ¿verdad? En las que Cristo no hace presencia, no participa de esa conversación. Es decir, no es una conversación que involucre a Cristo, que glorifique a Cristo y que sea benéfica para nosotros, que sea edificante. De hecho,
Vamos a ver de qué estaban hablando ellos y qué ocurrió cuando el Señor se presentó en esta conversación. Y aquí viene una pregunta: ¿qué conversaciones tengo yo que no edifican, que no glorifican a Dios, que no tienen a Cristo como ingrediente, que no me motivan, no me alientan a continuar adelante, a continuar creyendo en fe? ¿Qué conversaciones me roban la fe? ¿Con qué personas yo hablo que me roban la fe? Que me inyectan negativismo, que me inyectan derrota, me inyectan no se puede, me inyectan esto está mal, este país está mal, la situación económica está mal, no va a mejorar. ¿Qué conversaciones tengo yo que no me ayudan a creer que Dios siempre puede hacer un milagro? Que Jesucristo está vivo, que resucitó y que está vivo y resucitó para cumplir su palabra que nos prometió a nosotros y que está escrita y que es para nosotros una realidad. Entonces dice en el versículo 16, en el 17, perdón, de Lucas 24. Les dijo: ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con rostros sombríos y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Le sorprendía que alguien no supiese de lo que había ocurrido, porque el acontecimiento del momento era la crucifixión de Jesucristo, era la noticia del momento. Y el Señor Jesucristo les pregunta en el versículo 19, ¿cuáles? Y no era porque el Señor no supiera qué había pasado, era porque quería saber ellos qué opinaban de la muerte de Cristo en la cruz. Ellos qué pensaban de la muerte de Cristo en la cruz. Ellos qué pensaban de la resurrección de Cristo cuando Cristo ya les había hablado de que era necesario que Él muriese y resucitase para que los pecados de todo aquel que en Cristo cree fuesen perdonados y todos los que reciben a Jesucristo pasen de muerte a vida, a una vida de resurrección, a una nueva vida en Cristo, fundamentada en los principios de la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, ¿cuáles cosas? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Para que ellos hablaran de su corazón, qué pensaban en su corazón de la muerte de Cristo. Y hagamos un alto aquí. ¿Qué piensa usted de la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué significa para usted, para mí, para nosotros la muerte de Cristo en la cruz? Su resurrección, el hecho de que se levantó de los muertos, ¿qué significa para nosotros? Y aterrizándolo a nuestra realidad, a nuestro problema, a aquello que estamos creyendo que no tiene solución, que no hay respuesta, que Dios no está respondiendo, ¿qué significa la muerte y resurrección de Jesucristo para nosotros? Vamos a ver qué respondieron ellos. Dice, ellos le dijeron en el versículo 19, las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta. Fíjese el tiempo en el que ellos hablan. Quien fue, se acabó ya, fue varón profeta. Poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como también los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a libertar a Israel. Mire lo que había en el corazón de estas personas que caminaron con Jesucristo y que vieron el poder de Jesucristo. Y nosotros esperábamos, habían perdido ya la esperanza, que Él fuera el que iba a libertar a Israel. Habían perdido la esperanza. Pero ¿saben por qué habían perdido la esperanza? Porque lo que ellos esperaban no fue lo que Cristo vino a hacer. Ellos esperaban que Jesucristo libertara a Israel, que en ese momento estaba esclavizado bajo el yugo romano. Y no entendieron que la libertad que Jesucristo vino a dar
era la libertad del ser humano, del individuo, la libertad espiritual del que cree en Él y lo acepta como Señor y Salvador. Porque la libertad empieza en mi corazón, cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando creo que murió por mí, que resucitó por mí y que vive por mí para cumplir lo que me prometió a mí en su palabra. Y entonces es cuando yo entrego mi vida a Cristo. Y es cuando yo me sujeto a lo que Él dice en su palabra y busco y conozco su voluntad y me ajusto a ella por el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en mí y me capacita para hacerlo. Entonces, si yo tengo el foco mal direccionado en para qué vino Cristo a mi vida, voy a terminar quizás diciendo, yo esperaba que Él fuera el que iba a libertarme a mí de la ruina, de la pobreza, de la enfermedad, La libertad que Cristo nos viene a dar es libertad espiritual que empieza a impactar el resto de áreas de mi vida. Después, obviamente, de yo recibir a Cristo, recibo el Espíritu Santo de Dios, mi vida, dice la palabra de Dios, que nazco espiritualmente y mi espíritu nacido comienza a crecer e impactar las otras áreas de mi vida. Comienza a impactar mi alma, mis emociones, mi mente, mi voluntad, la toma de decisiones, mi cuerpo, mi salud, mi entorno, mis finanzas, mi familia, mi trabajo. Pero empieza en lo espiritual. Cuando yo espero que lo externo, que es lo que yo veo mi realidad, cambie para que cambie lo interno, la cosa no funciona así. Cuando yo empiezo a dudar de Cristo porque no veo que ocurren respuestas en las cosas a mi alrededor, en lo laboral, en lo financiero, etcétera, 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 estoy quizás como estaban los apóstoles, esperando que Jesucristo hiciera algo que Él no había venido a hacer. Él vino, dice la palabra de Dios en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vino para darnos vida individual, a mí una calidad de vida distinta. Y eso parte de conocer a Cristo, de entender a Cristo, de saber cuál es su voluntad, en qué consistió su obra en la cruz y en qué consistió su resurrección, en qué me impacta a mí su muerte en la cruz y en qué me impacta a mí su resurrección. Para eso necesito conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, tener una disciplina de estudio de la palabra de Dios. Entonces dice, nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a libertar a Israel. Habían perdido esa esperanza. Dice, pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y decían, aparte de eso ya pasaron 3 días y nada pasó. Todo sigue igual. Aunque, dice en el versículo 22, algunas mujeres de entre nosotros, después de ir muy temprano al sepulcro, nos asombraron, pues al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive, manifestando una tremenda incredulidad. Entonces fíjese lo que dicen, algunas de mujeres de entre nosotros, o sea, ellos conocían a esas mujeres. Ellos conocían su testimonio, conocían que esas mujeres hablaban la verdad, sin embargo dudaban. Dice, vinieron unas mujeres y salieron con un cuento de que habían visto unos ángeles y esos ángeles dijeron que Él vive. O sea, con tremenda incredulidad. Dice, nos asombraron. Vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. O sea, ellos no creían en las cosas espirituales, porque sus ojos estaban puestos en las materiales, en su realidad de ser un pueblo esclavizado a los romanos. Entonces, cuando yo no puedo salir de mi realidad, que es la verdad que yo estoy viviendo, cuando yo no puedo levantar mis ojos de mi problema, de mi necesidad, de mi angustia, de mi depresión, levantarlos a Cristo y decirle, Señor, yo necesito que tú me sanes, que tú me liberes, que tú me restaures. Creo que tú resucitaste de los muertos y me puedes resucitar a mí de los muertos. Mi realidad me va a consumir y voy a quedar inmerso en la incredulidad del entorno que me rodea, del ambiente que me rodea a mí, de la realidad que me rodea, porque no es mentira, es cierto.
esa realidad es una realidad cierta. Entonces dice que ellos manifestaron que habían unas mujeres que habían visto unos ángeles y que decían que él vive. Y en el versículo 24 dice, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como también dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces dicen, hubo algunos que fueron a comprobar si era cierto lo que decían las mujeres, pero como no vieron nada, no creyeron. Entonces, movidos por los sentidos, movidos por lo que yo puedo ver, pero yo me tengo que mover por lo que creo. Y lo que creo debe estar fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. No en lo que yo veo, ni en lo que oigo que otros dicen, ni en lo que pasa a mi alrededor. Tengo que fundamentarme en la palabra, que es lo que nunca pasa. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces mi vida tiene que estar cimentada en un fundamento sólido, que no se mueva con las circunstancias. Y lo que no se mueve con las circunstancias es la palabra de Dios, que Dios la cumple. La Biblia dice que Dios no es como hombre para que mienta, ni como hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué? De lo que ha prometido, de lo que ha escrito en su palabra para nosotros, para que nosotros disfrutemos de la herencia, de la muerte de Cristo y de su resurrección, que resucitó para que nosotros reinemos juntamente con Él en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 25. Mire lo que Jesucristo les responde después de escuchar todo lo que ellos pensaban y tenían en su corazón de la muerte de Cristo. Después de que Él escucha sus pensamientos, mire lo que les responde en el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. Entonces, básicamente el Señor Jesucristo les dice que tienen dos características que les impiden creer en la palabra de Dios. La insensatez y el corazón tardo. Entonces, cuando el Señor identifica la raíz y la causa de la incredulidad, nosotros tenemos que hacernos una autoevaluación para identificar si en nosotros hay insensatez y corazón tardo. Si algo de la palabra de Dios que uno no crea, si uno duda de la palabra de Dios, duda de Cristo, duda de que el Señor va a hacer algo en mi vida, dudo que Dios puede hacer un milagro, transformar mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, y empiezo a dudar y a dejar de creer y a tener una actitud como la de estos apóstoles y estos discípulos que dijeron, yo creo que ya no va a pasar nada porque ha pasado mucho tiempo y no hemos visto nada y no ha pasado nada y nosotros esperábamos que Él fuera el que iba. Y yo esperaba que Cristo fuera el que me iba a dar un trabajo, yo esperaba que Cristo era el que iba a transformar mi vida, y yo esperaba que Cristo era el que iba a transformar mi matrimonio, y han pasado tantos meses, 10 años, y nada. Si eso está en mi vida, yo tengo que renunciar a la insensatez y al corazón tardo. Y literalmente es una decisión, y la debo hacer en oración. ¿Y cómo se hace la oración para renunciar a la insensatez y al corazón tardo? Tal cual. Yo le tengo que decir, Señor, yo reconozco que he sido insensato y de corazón tardo, al dudar de ti y de tu palabra, al moverme solo por lo que veo, al medirte a ti en el tiempo. Ha pasado cierto tiempo y no he recibido respuesta, entonces no está funcionando Cristo, no está funcionando la palabra, no es cierto. Necesito creer esperanza contra esperanza como creyó Abraham, le fue contado por justicia y recibió la promesa en paciencia, esperando mientras obedecía. Porque la obediencia, la palabra de Dios dice que las señales seguirán a los que creen. Quiere decir que yo voy creyendo y obedeciendo y me seguirán a mí esas señales de las cuales habla la palabra de Dios, pero necesito obedecer los principios bíblicos. Entonces, yo necesito orar y decirle, Señor, perdóname por mi insensatez y mi corazón tardo
para no creer lo que dice tu palabra. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda insensatez. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús al corazón tardo. Ato en el nombre de Cristo Jesús toda insensatez y todo corazón tardo, los reprendo y los echo fuera de mí en el nombre de Cristo. Los echo fuera de mi corazón, los echo fuera de mi mente, los echo fuera de mi voluntad. Declaro que creo en tu palabra, Señor. Ayuda a mi incredulidad, como está escrito en la Biblia, que alguien le dijo al Señor que le ayudara para poder creer. Entonces tengo que renunciar a eso, porque es probable que lo haya heredado en mis ancestros, es probable que sea parte de la cultura en la que crecí, del ambiente en el que crecí, de lo que estoy viviendo, de mi realidad. Pero es necesario que yo pida perdón, renuncie y eche fuera en el nombre de Cristo Jesús. Puede haber también algún tipo de influencia espiritual del enemigo que ha puesto en nosotros insensatez y corazón tardo. Entonces tengo que reprender un espíritu de insensatez y un espíritu de corazón tardo y prohibirles que me hablen, que me engañen y que me sujeten a incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Entonces esta es una oración que hay que hacerla para nosotros creer lo que dicen las Escrituras. Y dice entonces en el versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referentes a Él mismo. Mire, para yo ser libre y sano de la insensatez y del corazón tardo, necesito conocer las Escrituras en pleno. Yo tengo que decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu, explícame las Escrituras, las cosas referentes a ti mismo, Señor, revélamelas, enséñamelas. Pero para eso tengo que acercarme a estudiar la Biblia. No es leer la Biblia, es estudiarla, es apartar tiempo todos los días en mi agenda, darle un lugar a Dios, el mismo lugar de importancia que le doy al trabajo, al estudio, a las otras cosas en mi vida. Necesito dárselas al Señor, al estudio de su palabra, al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de su plan que Él tiene preparado para mí. Dice que el Señor desde Moisés y siguiendo todos los profetas les explicó todas las Escrituras. Yo necesito aprender, necesito estudiar, necesito que me expliquen, necesito ir a la iglesia a escuchar un tema, necesito sentarme con personas que me enseñen la palabra de Dios. Para eso tengo que tener humildad de reconocer que no sé y que necesito que alguien me enseñe, empezando por una relación íntima y directa con Dios, en una vida de devocional, en una vida de lectura de la palabra, de oración, en la que yo le oro y le digo: Señor, enséñame tu palabra. Revélame, quiero conocer más de ti. Voy a estudiar las Escrituras y estudio. Tengo un plan de lectura de la Biblia disciplinado, sistemático, ordenado. Yo siempre recomiendo que la Biblia se estudie con cuaderno, con papel y lápiz, o tomando nota en algún dispositivo electrónico, pero tomar nota, porque eso significa que tengo una actitud de aprendiz, de que quiero aprender, quiero estudiar. Tomo nota de lo que Dios me habla, de lo que no entiendo, para salir de las dudas. Investigo, pregunto, pido ayuda a personas que conozca, que tienen más experiencia, por decirlo así, o que han recorrido más el camino en la vida cristiana, para que me expliquen, me ayuden, el pastor, los líderes de la iglesia, etcétera, las personas que el Señor ha puesto. Y dice en el versículo 28, y acercándose a la aldea a donde iban, Él dio la impresión de ir más adelante, pero ellos lo constriñeron diciendo: quédate con nosotros, es tarde y ya ha declinado el día. Quédate con nosotros. Mire, nosotros tenemos que tener una vida y una relación íntima con Jesucristo. Decirle: Señor, permanece conmigo, quédate conmigo, quiero que estés aquí en mi casa, quiero que estés conmigo al levantarme, al acostarme, al ir a trabajar, al ir a estudiar, al ir a la iglesia, al salir.
quédate conmigo, Señor, háblame, habla mi corazón. Yo necesito desarrollar esa intimidad, esa relación personal con Cristo, hablarle, orar, establecer tiempos de alabanza, de gratitud al Señor por su muerte, su resurrección, y con eso empiezo a conocer a Cristo. Yo no puedo conocer a una persona con la que no hablo, con la que no paso tiempo. Entonces, si quiero conocer a Cristo, necesito apartar tiempo para Cristo en mi vida. En mi agenda tengo que apartar tiempo para Cristo. Dice que le dijeron que se quedara. Dice que entró pues a quedarse con ellos, y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo, y después de partirlo, les daba. Es un momento muy, muy íntimo el comer juntos, ¿no? Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿Cuándo mis ojos son abiertos y cuándo reconozco a Jesucristo? En la intimidad con Él. ¿A qué me refiero con intimidad? Apartando tiempo para el Señor. Dice un versículo: oh Dios de mañana, me presentaré delante de ti y esperaré. Tiempos en la mañana, antes de que inicie el día, antes de que nos ocupemos con todas las tareas del estudio, del trabajo, apartemos un tiempo para el Señor, como la primera hora de la mañana antes de hacer cualquier cosa, en donde no hay distracción, en donde le estamos dando a Él el primer lugar, en ese partir el pan, en ese momento de oración, de lectura de la Biblia, de cantar unas canciones de alabanza, también de clamor, también de decirle: Señor, esto me preocupa, esto me angustia. En esos momentos nuestros ojos son abiertos y yo aprendo a conocer a Jesucristo. En esa relación íntima, en esa cercanía, yo soy capaz de entender por el Espíritu Santo, que me revela todas las cosas, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, todo lo que significa su muerte y su resurrección. Entonces dice que ellos lo reconocen, dice que ahí Él desaparece de su vista y ellos se regresan a Jerusalén en ese mismo instante, en la noche, a contarle a los demás lo que había ocurrido. Y dice en el versículo 34, les dijeron a los demás: realmente el Señor fue resucitado y fue visto por Simón. ¿Qué significa eso? No creían hasta que tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y es probable que nosotros no creamos cosas que dice la palabra de Dios hasta que tengamos ese encuentro personal con Jesucristo, en una relación íntima, diaria. Cristo en mi agenda. Y para eso, ¿qué se requiere? Esfuérzate y sé valiente. Esa es la palabra de Dios. Requiere esfuerzo, valentía. Si quiero meter a Cristo una hora en mi agenda, bueno, algo tengo que sacar de mis 24 horas, porque el día solamente tiene 24 horas. Entonces algo tengo que sacar para meter a Cristo, para meter tiempo de estudio de la palabra, alabanza, oración, para luchar de rodillas, en clamor por aquellas cosas que no estoy viendo en mi vida. Algo tengo que sacar. ¿Qué tengo que sacar? Lo que el Espíritu de Dios le muestre que no le agrega valor en su agenda y en su tiempo. Sáquelo de la agenda y meta a Cristo en su agenda, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, más adelante, el Señor se presenta con los discípulos y a los apóstoles y les habla de que por qué tenían dudas en su corazón, y por qué dudaban todavía de la palabra, por qué dudaban de su resurrección. Y en el versículo 45 dice algo muy, muy, muy importante. Dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Quiere decir que si yo no entiendo las Escrituras es porque mi mente no está abierta. Y si la Biblia dice que Jesucristo le abrió la mente a los discípulos, no la puede abrir a usted y a mí. Pero yo tengo que clamar, anhelar, entender las Escrituras. No puedo entenderlas si no las estudio, si no me esfuerzo en apartar tiempo para estudiar las Escrituras. Si yo aparto tiempo para estudiarlas, dedico tiempo, ya es una señal de que quiero conocer la voluntad de Dios, de que me estoy esforzando para entender qué quiere Dios que yo haga, qué cosas quiere Dios que yo saque de mi vida, de qué cosas quiere Dios que yo me aparte, qué cosas quiere Dios que yo incorpore en mi vida, que yo añada a mi estilo de vida. Entonces tengo que hacer otra oración por mi mente, porque el campo de batalla en el que uno lucha contra el maligno, contra el diablo,
contra el mundo es la mente, los pensamientos. El diablo no puede conocer mi mente ni mis pensamientos, pero sí escucha lo que yo digo. Y lo que yo digo es un reflejo de lo que estoy pensando, de lo que tengo en mi corazón. Por eso es muy importante cuidar lo que yo digo, lo que yo hablo. Y orar por mi mente. Y pedirle, Señor, abre mi mente para que yo entienda las Escrituras. Cuando usted no entienda las Escrituras, tiene que orar y decirle, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú abres mi mente para que yo entienda las Escrituras. Capacítame. Y hay que clamar al Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. Ese tiempo de clamor, tiempo de oración, tiempo de orar, de decirle, Señor, sáname, restáurame, fortaléceme, levántame, libérame, ayúdame. Eso tiene que ser una medicina diaria. Y las conversaciones con el Señor tienen que ser obviamente bilaterales. Yo hablo, expreso todo lo que hay en mi corazón, la gratitud primero que hay en mi corazón, porque dice la Biblia que yo debo entrar por las puertas de la casa de Dios con alabanza, entrar con acciones de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Entonces la llave para abrir la puerta a la presencia del Señor es acción de gracias y alabanza. Señor, te doy gracias porque moriste por mí en esa cruz y porque resucitaste para guardarme, para protegerme, para guiarme. Y te bendigo y te alabo y canto para ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú me perdonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces vamos viendo los ingredientes de esa cita íntima que voy a tener diariamente con el Señor. Acción de gracias, dale gracias a Dios por su circunstancia, así sea adversa, difícil, darle gracias, porque si yo soy capaz de dar gracias en la adversidad y en la necesidad, mi corazón está preparado para la abundancia y para manejar prosperidad y manejar todo lo que Dios tiene preparado. Pero tengo que aprender a veces en la escasez y en la necesidad a ser agradecido. Eso eventualmente nos ha pasado a todos. Entonces, tiempo de acción de gracias, incluir tiempo de alabanza, expresar todo lo que hay en su corazón, lo que le preocupa, lo que le angustia, lo que necesita, lo que anhela, sus sueños, y luego usted calla y deja que Dios hable a través de la palabra en un estudio disciplinado y sistemático de las Escrituras, en donde oramos y le decimos, Señor, abre mi mente para yo entender las Escrituras, en donde declaro que renuncio a toda insensatez y corazón tardo para creer en todo lo que ahí está escrito, y me declaro libre para recibir esa palabra que es la que me sana. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted está experimentando que le falta fe, es porque le falta oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me genera la fe, porque me fundamento en lo que Dios dice y en la palabra que Él cumple, porque Dios que cumple su palabra que está escrita aquí en la Biblia. Entonces, es importante que trabajemos en eso, dediquemos tiempo a la búsqueda diaria del Señor, al estudio de la palabra, a la acción de gracias y a la alabanza. Entonces vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que nos fortalezca y nos capacite para creer todo lo que está en la Escritura, y para que con mente abierta nosotros podamos entender por el Espíritu Santo de Dios aquellas cosas que estudiamos en las Escrituras. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque está escrito que tú nos escogiste a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Está escrito que nosotros no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Está escrito que la obra que tú comenzaste en nosotros la perfeccionas y la terminarás hasta el día de Cristo, hasta el día que nos encontremos con Cristo. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Declaramos que nuestra mente es abierta en el nombre de Jesús para entender las Escrituras.
Renunciamos a toda insensatez y a todo corazón tardo que nos impide creer en todo lo que está escrito. Creer que esa es tu verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Declaramos, Señor bendito, que tú nos enseñas todas las cosas, Señor bendito. Y clamamos a ti para que tú nos respondas y nos enseñes las cosas grandes y ocultas que no conocemos, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido en corazón de hombre, y tú las tienes preparadas para nosotros que te amamos y que queremos enseñárselas a otras personas. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque tú moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados y transgresiones, para sacarnos del reino de las tinieblas y pasarnos a tu luz admirable, para arrebatarnos de las garras del maligno y pasarnos a los lugares celestiales donde tú te encuentras, para darnos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y que nada nos haga mal. Aviva, oh Dios, el fuego de tu Espíritu en medio de nosotros, y que tu palabra, como está escrito, sea fuego que consume en nosotros toda forma de inmundicia, sea martillo que rompe toda roca de dureza de corazón y toda fortaleza demoníaca construida en nuestra mente. Renunciamos a los demonios y a lo que nos han mentido, porque está escrito que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Renunciamos a las mentiras y a los engaños demoníacos que han hecho nido en nuestra mente y que nos han impedido creer en tu palabra. Y declaramos que por tu Espíritu nuestra mente es lavada, limpiada, renovada. Llevamos todos nuestros pensamientos sujetos y cautivos a la obediencia a Cristo. Y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo. Y que, como está escrito en tu palabra, creí, entonces hablé. Y hoy hablamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo y que reina por los siglos de los siglos, y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y confesamos lo que está escrito, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que será prosperada en nosotros y nos hará germinar y producir, y daremos semilla en el nombre de Jesucristo. De modo que con alegría saldremos y en paz seremos vueltos. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un saludo para todos y para todas. Les mandamos un abrazo caluroso y les invitamos a que compartan este tema con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos, para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Chao, un abrazo.